Bien, muchachos, continuamos con un poquito más de nomenclatura para terminar. Fíjense ustedes, aquí otros ejemplos. Bueno, cuando tenemos uno de los carbonos sustituidos, ¿verdad? En una especie cíclica con un doble enlace, me refiero a uno de los carbonos del doble enlace sustituido, entonces pues ese será el carbono 1. ¿Ok? Bueno, en este caso, muchachos, fíjense que la numeración más baja para los dobles enlaces es esta. Por eso este no es 1, porque hay dos dobles enlaces. Este caso es particular porque solo es uno de los dos dobles enlaces, ¿verdad? El que está sustituido, uno de los carbonos del doble enlace, perdón, que está sustituido, mientras que aquí tenemos que si yo empiezo a numerar por aquí los dobles enlaces, me toca el 1 para acá y el 3 para este, por eso este lleva el 2, por eso este no lleva el 1. Es diferente que aquí es solo uno de los carbonos que está sustituido. Bueno, aquí tenemos que el bromo es 7. Recuerden, la prioridad es de los dobles enlaces. ¿Okay? Yo me preocupo por numerarlos a ellos primero con la numeración más baja. ¿Okay? Y fíjense aquí hay una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, pero esta no es esta que tiene 7. La principal porque es la que tiene el doble enlace. Ok. Sin embargo, pueden haber algunas estructuras donde los dobles enlaces sean sustituyentes, muchachos. Y entonces debemos decir de manera clara que nosotros podemos nombrarlos como sustituyentes, casos particulares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un grupo como este es un grupo metilideno o un metileno. Vean el ejemplo. Fíjense que el ciclo principal es este que también tiene un doble enlace. Entonces, 1, 2, 3, en la posición 3 yo digo 3-metilen o metiliden, podría decir los dos ciclohexano. Bueno, un grupo como este se llama un grupo vinilo. Fíjense que aquí hay una cadena principal que tiene dos dobles enlaces y yo podría llamar a este compuesto 3-vinil 1,5-hexadieno, llamando a este doble enlace como sustituyente de esta que consideré la cadena principal. Bueno, un grupo como este ustedes ya saben que se llama un grupo alilo. Entonces por eso esto se puede llamar cloruro de alilo. Bueno, nada más como para ir introduciendo cosas. Cuando tengo un anillo aromático completo como sustituyente, lo puedo llamar un fenilo. Ven, este por ejemplo es el 2-fenil, ¿verdad? 1,3-ciclopentadieno. ¿Ok? Al aromático, que es otro grupo funcional, lo usé como sustituyente de los dobles enlaces, que los consideramos en este ejercicio, ¿verdad? Como principales. Bueno, importancia comercial de los alquenos, muchísima. Fíjense que el etileno, como podemos ver en esta representación, se puede usar para hacer acetaldehído, que se puede usar para hacer ácido acético, que tienen múltiples funciones como disolventes, como intermediarios sintéticos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora después de la polimerización. Se puede oxidar y se puede obtener el óxido de etileno, muchachos, o el etilenglicol a partir de este. Y el óxido de etileno se puede utilizar, muchachos, para hacer resinas epoxi, que son unos aislantes de la humedad maravillosos, ¿verdad? Que tenemos en nuestro ciclo. Si le agrego agua, tengo etanol, o puedo hacer el cloruro de vinilo, ¿verdad? Fíjense ustedes, a partir del etileno, ¿verdad? Y después la reacción con NaOH que se llama de eliminación. Todos estos productos que se pueden obtener a partir del etileno son usados en muy diversas industrias químicas. ¿Okay? El propileno es otro producto, es que no recuerdo los números exactos, pero los tienen en el libro, que se producen millones de toneladas y pueden servir para hacer polímeros, ya les dije, ya vamos a hablar de ellos, ¿verdad? Y para hacer otras moléculas que se utilizan como disolventes o como como precursores de productos sintéticos de mayor valor agregado. Bueno, hablemos de los polímeros. Los polímeros son aquellas especies que se componen, ¿verdad?, de varias unidades que se llaman monómeros. Bueno, en el caso del propileno, ¿verdad? Si el propileno es el monómero, fíjense ustedes, la reacción de polimerización consiste en que yo cojo muchos de estos, ¿verdad? Fíjense que son 3, aquí tengo 3. Y fíjense que este se une a otro por aquí, y a otro, por eso hay una N, y después a un grupo terminal aquí. Pues el polipropileno es un polímero que se puede utilizar para hacer muchísimas cosas. O sea, los alquenos generan unos polímeros que se llaman polímeros de adición, ¿verdad? Porque se unen un montón de moléculas de alqueno. Bueno, estos polímeros sirven para muchas cosas.
Sirven para hacer piezas de automóviles, plásticas, sirven para hacer bolsas, bueno, el mundo que vivimos nosotros no lo concebiríamos sin plástico, muchachos. O sea, si quitáramos todo lo plástico que usamos diariamente, desde muchas sillas en donde nos sentamos, hasta embalajes para los alimentos y demás, tendríamos un mundo muy distinto. Ya les dije, lo malo no es el plástico. Lo malo es que somos unos seres desastrosos que no hemos sabido cuidar el ambiente, ¿verdad? El plástico es muy bueno y dura mucho en degradarse. Ese es el gran problema, ¿ok? Entonces, el PVC, ustedes saben que se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de polimerizar el cloruro de vinilo, ¿verdad? Para hacer el material para tuberías. Y bueno, de ahí el tetrafluoroetileno, que es este maje, ¿lo ven? Si se polimeriza, sirve para hacer el teflón. ¿Ok? Teflón para muchos usos, ¿verdad? Desde utensilios de cocina hasta materiales aislantes. Bien, vamos a hablar de las propiedades físicas, ¿ok? Ok, las propiedades físicas de los alquenos son bastante similares, muchachos, a las de los alcanos, realmente. Realmente sí. Pueden ser un poquitito más polares y por la presencia de los dobles enlaces, un poquitito más solubles en algunos disolventes que los alcanos no son. Pero en general, bueno, la tendencia de sus propiedades es la misma. Sus densidades aumentan con la simetría del compuesto, al igual que sus fuerzas intermoleculares y por lo tanto su punto de ebullición. ¿Ok? Bueno, algo que es interesante por ser una estructura rígida, el doble enlace, muchachos, es lo que llamamos su polaridad. Bueno, fíjense ustedes que los grupos alquilo tienden, ¿verdad?, a retrodonarle densidad electrónica a los carbonos del doble enlace. Entonces, por ejemplo, en el propeno hay solo una donación, por eso el momento dipolar es de 0,35. Aquí tengo dos donaciones que hacen que sea un poquito más pequeña, 0,33, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, cada uno de ellos recibe una retrodonación. Para efectos prácticos es lo mismo. Ahora, como vemos acá, si tengo el isómero trans, no el cis como en este caso, muchachos. Entonces, claro, estos vectores cuando yo los sumo, disculpen, cuando yo los sumo, muchachos, la suma me va a dar 0, porque se oponen, ¿ok? Y tenemos casos más, o sea, con momentos dipolares de verdad grandes. Fíjense ustedes que el isómero cis, ¿verdad?, del 1,2 dicloroeteno es de 2,4 device y el punto de ebullición es de 60, ¿ok? Mientras que el trans, que tiene un momento dipolar de 0, es solo de 48. Bueno, ok, consideremos ahora, perdón, qué tan estables son los alquenos, muchachos, entre ellos, comparándolos entre ellos, ¿verdad? ¿Y a qué se debería su estabilidad? Fíjense que en el caso anterior de los cicloalcanos nosotros utilizamos una reacción, ¿verdad?, que era la reacción de combustión. Aquí también podría utilizarse. Nosotros vimos en el caso de los ciclos, ¿verdad?, que si yo cogía el ciclopropano y lo combinaba con oxígeno y lo quemaba, se iba a desprender por metileno una cantidad mayor de energía que en el caso del ciclohexano, porque el ciclohexano era más estable. Pues entonces veamos. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a usar una reacción en la que también se desprende energía y yo puedo medir ese desprendimiento de energía, muchachos. Tengo el 1-buteno, ¿sí?, que cuando se hidrogena, ¿verdad?, esto es una reacción de adición, se liberan al medio menos 30.3 kilocalorías por mol. Pero si tengo el 2-buteno y resulta que además el trans, cuando yo lo hidrogeno, solo se desprenden 27.6 kilocalorías por mol. Muy interesante. Bueno, si vemos la diferencia es de 2.7 kilocalorías por mol o 11 kilojulios, como quieran verlo ustedes. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando yo hidrogeno los dos, tengo una reacción exotérmica, sí, pero hay uno que es que desprende más energía. Entonces quiere decir que ¿verdad?, con el razonamiento igual, similar que tuvimos para los cicloalcanos, muchachos, quiere decir que de aquí es menos estable que ¿ok? Bien. Y aquí tenemos
Ustedes lo van a leer con más detalle, el libro explica un poquito más los ejemplos. Ahora lo que nos interesa es decir la tendencia general, que es la regla de Zaitsev, y explicarla. Fíjense ustedes que entre más sustituidos, ¿verdad?, estén los alquenos, más estables van a ser, dice. La regla de Zaitsev, los alquenos con enlaces dobles más sustituidos son más estables. Vamos a ver. El etileno, ¿verdad? Si esta es la coordenada de energía, el etileno que no está sustituido, es el que tiene la mayor energía de todos. Fíjense que un monosustituido ya es 2.7 kilocalorías más estable que el etileno. El cis, que tiene dos sustituyentes sobre los carbonos del doble enlace, aquí eran 2.7, ya es 4.2 veces más estable que el etileno, claro. El geminal, ¿verdad?, es inclusive un poquito más estable que este, pero son muy similares. El trans, el trans es más estable que el cis. Bueno, eso lo vamos a entender de forma sencilla ahora. Y el que es trisustituido y tetrasustituido, como ustedes pueden ver, estos son las especies, muchachos, que son más estables con respecto al etileno. Ahora, ¿por qué razón? ¿De dónde viene la regla de Zaitsev? La regla de Zaitsev viene del hecho de que la hiperconjugación, o sea, la retrodonación de carga, de pequeñas cantidades de carga que le dan estos grupos, ¿verdad?, a los dobles enlaces, los estabiliza, muchachos. Ahora, en el caso del cis y el trans, ¿por qué el trans es más estable que el cis? Es una kilocaloría más estable. Es un valor interesantemente medible. ¿Pero por qué? Bueno, muchachos, porque en el cis es probable que haya una congestión estérica del mismo lado, mientras que en el trans no la hay porque los grupos que pueden ser voluminosos están en lados opuestos de la molécula. Bien. Ok, en los cicloalcanos, ¿cómo está la cosa? Ok, en los cicloalcanos, muchachos, pues la cosa es que se mantienen más o menos las mismas tendencias. Fíjense que en el ciclobuteno hay un montón de tensión anular, ¿verdad? Un montón de tensión torsional, ¿verdad? Y entonces el doble enlace acrecienta este problema más bien. Fíjense ustedes que entonces el ciclobuteno es menos estable que el ciclopenteno. Como ustedes comprenderán, el ciclohexeno va a tener una estabilidad mayor, aunque ya la forma que tiene no es de silla. No va a ser tan estable como el ciclohexano, pero sí va a ser un poco más estable que el ciclobuteno al menos. Bueno, uno que se pensaba que no existía era el ciclopropeno, porque imagínate, o sea, la diferencia, ¿verdad?, entre el ángulo de una especie con un doble enlace normal y el ciclopropeno es de 60 grados. Sin embargo, unos científicos aislando productos de plantas, ¿verdad?, encontraron que el famoso ácido estercúlico tiene, fíjense ustedes, un ciclopropeno ahí, ¿verdad?, metido entre las dos cadenas. Entonces, bueno, sí existe, aunque no es muy estable. Bueno, cuando hablamos del ciclobuteno, del ciclopenteno, del ciclohexeno, ¿verdad?, nunca decimos que son los cis. No, es que tienen que ser los cis. Porque no pueden, o sea, ellos no podrían formar un enlace trans porque no tienen suficientes carbonos. O sea, serían muy inestables si fueran trans, ¿verdad? Mientras que cuando tienen 8 átomos o más, los ciclos ya tienen suficientes átomos para adoptar una conformación en trans, como es el caso del ciclocteno. Entonces, tengo el ciclocteno primero, ¿verdad?, más o menos estable. Pero es 8 o más, ¿verdad? El trans ciclocteno sí es estable, puedo tener trans y cis, ¿ok? De nuevo, estos dos, cuidado, son isómeros, ¿verdad? Estos dos son isómeros y para interconvertirse yo tendría que romper enlaces. Fíjense, que en el caso de los ciclodesenos, ¿verdad?, puedo tener también el cis y el trans porque ya hay suficientes átomos para que ellos o los carbonos puedan adoptar esa conformación. Bien, otro detalle acerca de la estabilidad de los alquenos es que ya ustedes saben, con esto voy a ir rápido, porque ustedes saben que hay dobles enlaces conjugados y aislados. Los que son conjugados, lógicamente, chiquillos, son más estables por el efecto de la conjugación, ¿verdad? Ya sabemos que la deslocalización electrónica, ¿verdad?, genera especies más estables. Ven, aislados cuando los dos dobles enlaces están separados por carbonos, ¿verdad?, de tipo sp3, y conjugados cuando hay una sucesión de al menos 3 carbonos
sp2. Bueno, resulta que hay un parámetro que después estudiaremos en el capítulo de aromáticos con más paciencia, que se llama la energía de resonancia. Y la energía de resonancia para el ciclohexeno o para el 1,4-dieno, ¿verdad? En el caso también del ciclohexeno, no tienen una energía de resonancia cero, ¿verdad? Esto es una energía, lo voy a decir rápidamente, muchachos, que va a provenir de la diferencia de energía que se observa cuando se hidrogenan estas especies con la que uno debería de obtener si piensa, ¿verdad?, en hidrogenar un solo doble enlace, ¿verdad? La cosa es que estos dos no tienen, ¿ok? Sin embargo, la energía de resonancia en esta especie es de 8 kilojulios porque estos dos están conjugados. Y en el caso de la conjugación perfecta y particular del benceno, vean que ya es de 36, ¿verdad?, kilocalorías o 151 kilojulios. Veremos el caso entonces de los aromáticos por aparte, muchachos, porque resulta que los aromáticos ya no son alquenos. Bueno, vamos a concluir esta parte de la estabilidad, digamos, de los ciclos y demás, hablando de una regla, que es la regla de Brett. Dice que cuando tenemos compuestos bicíclicos puenteados, no puede tener un doble enlace en la posición de la cabeza de puente, a menos que uno de los anillos contenga un mínimo de 8 átomos de carbono. Vamos a ver qué era una cabeza de puente, ¿se acuerdan? Aquí tengo el biciclo y aquí tengo los dos cabezas de puente y un tercer puente que es un átomo. En la decalina tengo estos dos cabezas de puente. Ahora vamos a ver. Fíjense que esta estructura es una violación a la famosa regla de Brett. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque este doble enlace, ¿verdad?, como podemos ver aquí, tendría que ser cis y sería muy inestable, ¿verdad? Fíjense ustedes que en este caso el doble enlace, porque hay la opción de un ciclo de 8 en esta parte, ¿verdad?, en esta parte de abajo, puede ser trans y puede ser más estable. Este es estable, ¿verdad?, el que tiene 8 miembros, porque este doble enlace, ¿verdad?, es trans con respecto al ciclo más grande. Aquí no puede ser trans, aquí solo puede ser cis y no puede ser trans aquí. Los compuestos que son violaciones a la regla de Brett o no existen, chiquillos, ¿verdad?, no se han podido preparar, o son muy inestables, ¿verdad?, y se degradan con facilidad.